días, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Amén. Qué bueno que estamos por acá en este domingo por la mañana, un poco fresco, ya preparándonos para el fresco que viene el martes, miércoles, en los 30 en la mañana, para que se templen los nervios un poquito. Bueno, eso es lo que va a pasar, Dios, nada más para que se preparen. Pero bueno, sí, estamos ya en un cambio de temporada, así de que vamos a prepararnos para eso. Pero bueno, vamos a continuar con este estudio, hermanos, que estamos ya en la cuarta semana con esta. Título principal: ¿Cómo edificar tu vida con la palabra de Dios? No es pregunta, es una confirmación de cómo en realidad la palabra de Dios edifica nuestras vidas. Diferentes formas, diferentes maneras que podemos hacerlo, implementarlo en nuestra vida. La semana pasada estuvimos hablando de estudiarla. El estudio de la palabra edifica nuestra vida. El oírla, el conocerla. Esta mañana el tema es: medita en la palabra de Dios. La meditación de la palabra no es simplemente un estudio, es algo más profundo. Así que vamos a comenzar esta mañana. Vamos en oración, hermanos. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias. Gracias porque sí podemos experimentar, Padre, esa misericordia tuya. Así como lo dice tu palabra, que cada mañana tu misericordia son nuevas. Sí lo podemos declarar de esa manera, Padre. Porque es por tu misericordia que estamos aquí esta mañana. Es por tu gracia, por tu amor, que podemos, Padre, despertar cada mañana. Tener la salud, tener la fuerza para seguir adelante. Es tu misericordia. Bendito Dios, te damos toda honra y toda gloria sea para ti. Gracias por esta oportunidad, por este privilegio. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes esta mañana. Pidiéndote por aquellos que no han llegado, Padre, que aquellos que vienen en camino, que tú los traigas con bien. Pidiéndote por aquellos, Padre, que vendrán en algún momento, que tú los prepares, que tú toques sus vidas, sus corazones. Bendito Dios, es interesante el poder seguir estudiando tu palabra, pero no tan solo estudiarla, Padre, sino meditar en ella. Y después de meditar en ella, Padre, ponerla en práctica. Te damos las gracias, Padre, por el privilegio de tener tu palabra, de poder estudiar, de poder meditar en ella, de poder hablar de ella, Padre. Gracias por este tiempo, Padre. Gracias por la oportunidad. Padre, nos ponemos en tus manos en esta mañana, pidiéndote que seas tú quien nos hable, que seas tú quien toque corazones, Padre, que seas tú quien abra pensamientos. Bendito Dios, que seas tú el que nos hable en esta mañana a través de tu Santo Espíritu. Padre, nos ponemos en tus manos y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, medita en la palabra de Dios. Entonces, la semana pasada hablamos de estudiar la palabra. Entonces, esta mañana vamos a pasar lista. Vamos a pasar lista y vamos a marcar aquí quién estudió, y así como el maestro en la escuela. A ver, ¿quién estudió la palabra de Dios? Vamos a pasar aquí. A ver, Nemesio, estudió la palabra. Hermano Héctor, estudió la palabra. Hermana Hilda, etcétera, etcétera. Y les vamos a poner una marquita acá. Ciertamente, a veces la maestra hacía la pregunta y decíamos, sí, sí, sí. Pues la respuesta correcta era no, no, no. A la maestra la engañábamos.
Al maestro de escuela dominical tal vez lo vamos a engañar esta mañana. Pero Dios, que todo lo sabe y todo lo ve, no lo podemos engañar, hermanos. Así de que, si usted estudió la palabra, el día de hoy vamos a entrar a un tema más profundo, que es meditarla en la palabra de Dios. ¿Qué es meditar? Meditar es que en realidad hacemos el énfasis, hacemos el propósito, tenemos el enfoque, que todos nuestros sentidos están ahí, profundizando en algo específico, que no hay cosa que nos interrumpa, que no hay cosa que nos distraiga. Eso es meditar, con un propósito. El propósito es siempre conocer más de Dios. El propósito es siempre conocer más su carácter. El propósito es conocer qué es lo que Él desea, qué es lo que espera de nosotros. Ese es el propósito de meditar en la palabra de Dios. ¿Cómo usa usted su mente diariamente? En otras palabras, ¿en qué está enfocada su mente todos los días? Cosas rutinarias, cosas del día a día, cosas del trabajo, del hogar, etc. ¿En qué está enfocada nuestra mente? ¿Cómo la usamos? Para pensar. Es una buena respuesta. Entonces la siguiente pregunta sería: ¿en qué pensamos? ¿En qué pensamos? Por decir, ahorita podría decir que algunos de nosotros estamos pensando que, híjole, ya son las 9:40 y tantos. ¿A qué horas termina esto? Porque yo tengo que correr a hacer esto y tengo que correr a hacer lo otro. Es domingo. Es el único día que tengo para hacer todas estas actividades. Pensamos, nuestra mente está pensando constantemente. La pregunta es: ¿en qué pensamos? La pregunta es: ¿en qué estamos enfocando nuestro pensamiento? Mire lo que nos dice el escritor. Dice: escuchamos frases como estas. ¿Quién ha escuchado estas frases? Se me fue de la mente. Oh, tengo la mente en blanco. De repente. O de repente, ahí está, léelo, está ahí en la punta de mi lengua. Queremos decir algo, pero se nos olvidó, se nos fue de la mente, perdimos el enfoque. Y hemos oído eso muchas veces. Y a veces tratamos de recordar algo que nos viene a la mente y decimos: lo tengo en la punta de la lengua. El cerebro y la mente son maravillas de la creación de Dios. Son parte de su ADN que tenemos de Él. Los usamos para comunicarnos con Dios y con los seres humanos. El cerebro es un órgano que almacena información. La mente, en cambio, emerge del cerebro como consecuencia del funcionamiento de este órgano. La mente es responsable de crear pensamientos, ideas, raciocinio, entendimiento, memorias, emociones y también imaginación. La mente es una facultad del cerebro que le permite al ser humano recopilar información, analizarla y extraer conclusiones. La mente controla nuestras vidas. Si tenemos hambre, pensamos en algo que nos gustaría comer, de acuerdo con experiencias anteriores. De acuerdo a lo que ya hemos experimentado, de acuerdo a lo que ya hemos vivido, de acuerdo a lo que ya hemos comido. Nuestra mente funciona de esa manera. Recuerda las cosas que hemos experimentado. Si repetimos sucesivamente algo en la mente, nos llevará a realizarlo. ¿Qué quiere decir eso? Si repetimos sucesivamente algo en la mente,
nos llevará a realizar. ¿Qué le parece eso para meditación de la palabra? Si repetimos, si continuamente estamos ahí, estudiando y meditando en la palabra de Dios, nos llevará a cumplirla, nos llevará a practicarla, nos llevará a realizarla. Debemos de saturar nuestras mentes con la Escritura para estar concentrados en las cosas de Dios. Debemos de en realidad hacer un énfasis de estudiar la palabra de Dios, pero aún más meditar en ella, para que sea algo que sea el enfoque que hay en nuestra mente. Sí, tenemos muchas otras actividades durante el día, sí. Pero ¿qué dijimos la semana pasada? ¿Qué es este librito aquí? El manual. El manual del ser humano. Es para que nosotros en realidad tengamos conocimiento de lo que hay ahí, para que entonces nos lleve a practicarlo, para que entonces nos lleve en realidad a agradar a Dios de la manera que Él espera que funcionemos. Esta mañana vamos a estar en el libro de Salmos. Salmos capítulo 1, verso 1 al 6, y vamos a estar en Filipenses capítulo 4, verso 8. Pero el salmista nos da en realidad un énfasis aquí, en el capítulo 1 de Salmos, a lo que es la meditación de la palabra. Si alguien lo tiene, por favor, de lectura del verso 1 al 3. Salmo 1, verso 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Mire lo que el salmista nos dice de entrada aquí en el primer salmo. Dice, bienaventurado. ¿Bienaventurado quién? Dice bienaventurado, en otras palabras, bendecido, feliz, alegre, contento, lleno de bendición. ¿Quién? Aquel que ha evitado tres cosas. Tres cosas. Aquí nos habla específicamente de tres cosas. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo. ¿En qué? En consejo. ¿Cuántas personas lo aconsejan a usted, hermano y hermana? ¿Qué tan buenos han sido los consejos que le han dado? Esa es una buena pregunta. A veces buscamos consejo. A veces buscamos a alguien para que nos aconseje. Y aquí dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Cuando estábamos en la escuela, los amiguitos, no, vente, mira, vamos a hacer esto, es bueno, etc. Te va a gustar. ¿Qué tan bueno era? No sé. Pero le iba a gustar. El consejo es que algo en referencia a lo que ellos hacen es algo bueno para ellos. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de lo que alguien más nos aconseja? Entonces la importancia de que nosotros meditemos en la palabra. Es la importancia de que en realidad profundicemos en un estudio de algo específico. Dice la segunda parte de esto dice, ni estuvo en camino de pecadores. Bienaventurado aquel que no estuvo en camino de pecadores. Oiga, hermano, pero es que todas mis amistades, la verdad que no son ni creyentes. Oye, no tiene nada de malo que usted tenga amistad con aquellas personas que no son creyentes.
El problema es cuando usted empieza a hacer lo que aquellas personas que no son creyentes hacen. Porque entonces estamos en camino de pecadores. Porque entonces estamos viviendo de la manera que los demás que no conocen a Dios viven. Tercera cosa que dice aquí: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué es eso de escarnecedor? ¿Qué significa? Escarnecedor es una persona burladora, una persona que se burla cruelmente de algo, de alguien. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El salmista nos empieza a hablar, dice, bienaventurado, bendecido aquel que ha evitado esas tres cosas, que no ha aceptado el consejo de los malos, que no ha estado caminando con los pecadores, que ni tampoco se ha sentado en la silla de aquellos que se burlan cruelmente, especialmente de los creyentes. Entonces ese es el énfasis que aquí de entrada hace el salmista. Tres cosas importantes que tenemos que tener en mente para evitar. Pero es a través de que nosotros en realidad estemos meditando en la palabra. Los salmos aquí presentan un contraste entre lo bueno y lo malo. Se usan tres verbos para mostrar lo negativo. Primero, anduvo, no estuvo y no se ha sentado. Esas tres forman parte del estilo de vida de los que rechazan a Dios. Esas tres cosas que hace aquí el énfasis del salmista forman parte de la vida de aquellos que rechazan a Dios. Por eso dice, bienaventurado aquel que no ha hecho esto, aquel que en realidad ha evitado a como dé lugar a hacer estas cosas. Porque en realidad estamos en un mundo donde nos va a llegar consejo, tal vez no tan bueno, donde va a haber la oportunidad de caminar con los pecadores, sí la hay. Donde va a haber oportunidad de sentarnos con aquellos que se burlan del creyente, de los cristianos, sí la hay. Pero el salmista dice, bienaventurado, porque tú has evitado eso. Verso 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Oiga, hermano, eso sí está un poco difícil. Meditar en la palabra de Dios de día y de noche. ¿Qué hacemos continuamente? ¿Qué dijimos hace rato que hacemos continuamente? Pensamos, ¿verdad? Pensamos continuamente, estamos pensando. La pregunta es en qué estamos pensando, porque podemos en realidad pensar en las cosas de Dios continuamente. Pero tal vez decidimos pensar en algunas otras cosas. La realidad es que aquí el salmista dice, ese si no, dice, ese es el contraste, esa es la diferencia de aquel que decide hacer lo malo a aquel que decide hacer lo bueno. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cuántos se deleitan en la ley de Jehová? ¿Cuántos se deleitan en realidad en cumplir sus mandamientos, sus estatutos? ¿Cuántos en realidad tienen gozo y alegría de estar cumpliendo la ley de Dios? Es lo que nos está diciendo aquí el salmista. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En otras palabras, el salmista dice, en lugar de hacer aquellas cosas, en lugar de hacer aquellas tres cosas de las que hablamos hace un momento, que hacen los que no agradan a Dios, los que en realidad no quieren una relación con Dios, dice, en realidad están buscando de Dios. En realidad se deleitan en buscar a través de su palabra.
en realidad quieren agradar a Dios. La meditación de la palabra se refleja en su estilo de vida. La meditación de la palabra se va a reflejar en su estilo de vida. Ahí es donde en realidad nosotros podemos mostrar cuánto estamos meditando en la palabra, en nuestra vida diaria, en cómo actuamos, en cómo hablamos, en cómo nos vestimos, en cómo nos dirigimos hacia las personas, en cómo las ayudamos o no las ayudamos, etc. Ahí se refleja en realidad la meditación de la palabra. Porque en realidad entonces conocemos qué es lo que Dios desea. En realidad conocemos qué es lo que a Dios le agrada. Porque estamos meditando en la palabra. ¿Quién va por favor a Josué 1:8? Y vamos a ver el énfasis que Dios mismo hace a hablarle a Josué. ¿Quién le da lectura, por favor? Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y en todo te saldrá bien. Amén. ¿Qué? ¿Es una sugerencia que Dios le está dando a Josué? ¿Es algo que le está diciendo si quieres hazlo, si no también? No. Es algo que Dios le está ordenando a Josué. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, después de que tú en realidad hagas ese énfasis, en realidad estés meditando en la palabra y poniéndola en práctica, dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo. ¿Qué nos dice acá cuando estamos leyendo Salmos? Al final dice, y todo lo que hace prospera. Nada más que hay una clave, hermano y hermana, cuando estamos leyendo aquí en Josué, en el verso 7 y en el verso 9, el verso anterior y el verso después del que acabamos de leer. Dios mismo le dice a Josué, solamente esfuérzate y sé valiente. Verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. En otras palabras, sí es posible, pero hay que sacrificar un poquito. Sí es posible, pero hay que hacer el énfasis, hay que hacer el propósito. Sí es posible porque tenemos que esforzarnos para en realidad poder hacer el enfoque de meditar en la palabra de Dios. Sí tenemos que ser valientes porque va a haber cosas que vamos a tener que decir no para poder enfocarnos en la palabra de Dios. Sí, solamente esfuérzate y sé valiente. Deuteronomio, capítulo 6, verso 1 al 9. Y el día de hoy vamos a estar aquí y espero que el pastor me dé un poquito más de tiempo. Vamos a estar un estudio como de 2 horas. Mire lo que dice Deuteronomio 6, dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días
sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué le parece eso para meditación? Dice que las hablarás a tus hijos. ¿Cuándo? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Y las atarás, dice, como una señal en tu mano. Y estarán, dice, como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los portales, en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Cree que en realidad ese es el énfasis para nosotros meditar de la palabra? Para que en realidad, para donde quiera que volteáramos, a donde quiera que estuviéramos, la tuviéramos de frente. Y en realidad poder meditar en ella. Y en realidad poder pasarla a la siguiente generación. Y en realidad hacer ese énfasis que Dios hace a su pueblo, que se lo pide. Esto es lo que harás. Esto es lo que es necesario. ¿Para qué? Dice, para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Verso 3, aquí de Salmos 1. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Esto, cuando estaba leyendo eso, me viene a la mente la vida de José. La vida de José. A pesar de todas las situaciones dramáticas que vivió, ¿verdad? Que sus hermanos lo vendieron, que sus hermanos querían matarlo, que sus... vivió y sirvió como esclavo. Y dice que aún ahí dice que todo lo que hacía prosperaba. Todo lo que hacía prosperaba. En la cárcel, y todo lo que hacía prosperaba. Con el rey, y todo lo que hacía prosperaba. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Porque en realidad tenía conocimiento de las cosas de Dios. Porque en realidad lo que buscaba era agradar a Dios. Dice, el resultado final de esto es maravilloso. Los resultados de la meditación de la palabra son sorprendentes. Son sorprendentes. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría ver cosas extraordinarias, cosas maravillosas? Levante la mano, por favor. He oído, hermano y hermana, que la única manera de empezar a ver cosas extraordinarias es empezar a hacer cosas extraordinarias. Es empezar a salir de nuestra rutina. Es empezar a salir de lo normal, de lo que estamos acostumbrados. Eso es simplemente el significado de la palabra extraordinario. Fuera de lo ordinario, fuera de lo normal, fuera de lo que estamos acostumbrados, fuera de nuestros hábitos. Y sí, todos queremos ver cosas extraordinarias.
Para ello tenemos que empezar a hacer cosas extraordinarias. Tenemos que salir de nuestros hábitos. Tenemos que salir de nuestra comodidad. Tenemos que empezar a hacer cosas diferentes. Y yo creo que esta mañana que el estudio, y no tan solo el estudio, sino la meditación de la palabra es algo esencial, es algo que debe de ser ese extraordinario que vamos a empezar a hacer. Debe de ser algo que en realidad nos motive y que, como dice la palabra de Dios en Josué, dice, simplemente esfuérzate y sé valiente. Porque de otra manera, hermanos, no funciona. De otra manera, no, si no hay esfuerzo, no funciona. Seguimos en nuestra comodidad, seguimos viviendo de la misma manera que vivíamos hace 20 años. Sin estudiar la palabra, sin meditar en ella, sin conocer en realidad a ese Dios todopoderoso al que seguimos, al que buscamos, al que queremos conocer. Alguien que vaya al verso 4 al 6 de Salmos 1. No así los malos, si son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Ahora aquí el salmista compara a los malos con aquellos que aman a Dios. Ahora aquí el salmista hace una comparación de aquellos que son aquellos que han andado en aquellos caminos de pecadores, aquellos que han hecho o se han burlado, aquellos que en realidad han aceptado aquel consejo de malos. Ahora los compara con los que agradan a Dios, con aquellos que se deleitan en la palabra, con aquellos que quieren cumplirla, con aquellos que meditan de día y de noche. Aquí el salmista hace esa comparación, dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es el tamo, hermanos? Serán las hojas. Es un polvito, es una cascarilla, es cuando trillan las semillas, aquel polvito, aquel desperdicio que avientan la semilla para que se lo lleve el viento. Ese es el tamo. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Que en otras palabras, el viento los lleva y los trae. Que en realidad no tienen ninguna convicción, van y vienen. Ahora aquí el salmista compara a aquellos malos con aquellos que aman a Dios, con aquellos que se deleitan en sus mandamientos. Los malos son llevados por el viento, por las corrientes de este mundo. Están dispuestos a lo que sea. Están dispuestos a aceptar el consejo de malos. Están dispuestos a vivir en camino de pecador. Están dispuestos a sentarse en la silla del escarnecedor. Esos son los malos de los que el salmista nos está hablando. Pero dice aquí, no así los malos. ¿Cómo terminamos en el verso 3? Todo lo que hace prosperar. Dice, no así los malos. Los malos no tienen esta bendición. Los malos no todo lo que comiencen y hagan prosperará. No así los malos. Verso 5 dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Por tanto, en otras palabras, las decisiones tomadas tendrán su consecuencia. Las decisiones que aquellas personas han decidido seguir, las decisiones que tomaron en algún momento de su vida, de no agradar a Dios, de hacer lo que quieren hacer, de vivir la vida que quieren vivir, de estar en el camino de pecadores. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos.
las decisiones que tomamos traen consecuencias. Es lo que nos está diciendo el salmista. Los malvados, los pecadores y los burladores no tendrán nada que decir. Ellos, dice, permanecerán sentados oyendo la condena final. Porque sí sabemos que vamos a juicio, ¿verdad? Sí sabemos y vemos que ahí en Apocalipsis 20:12 nos dice que todos seremos juzgados. Y nos dice y nos habla de unos libros donde todo está escrito. Las cosas que hemos hecho, las cosas que hemos dicho, las cosas que hemos vivido. El salmista aquí también menciona uno de los atributos de Dios en el verso 6. Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. En otras palabras, nos habla de que Dios es un Dios omnisciente, un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce. Un Dios que, aunque nosotros digamos esta mañana, sí, hermano, yo leí la palabra todos los días, Él sabe. Él sabe lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente. Él lo conoce. Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios lo sabe todo. Dios es un Dios omnisciente. Dios es un Dios que lo sabe todo, incluyendo los deseos del corazón, los pensamientos de la mente. No se le escapa nada. No solo conoce el camino, sino que también todo el historial de nuestra vida. Conoce nuestras acciones, nuestros disgustos, nuestros pensamientos, nuestras enfermedades, nuestros pecados, nuestros momentos de gozo y sufrimiento. Dios lo sabe todo. Pero aquí el salmista dice que conoce el camino de los justos. Dios sabe en realidad lo que hay en su corazón. Dios sabe en realidad lo que hay en sus pensamientos. Y cuando hablamos de juicio, hablamos del juicio del que está hablando aquí, dice, por tanto, dice, los que no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Habrá un juicio, hermano y hermana. Todos seremos juzgados. Y ahí en Apocalipsis 20:12 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Un poquito antes dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y los libros fueron abiertos. ¿Qué libros, hermanos? Donde está escrito la vida de cada uno de nosotros. Dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Es el libro donde más adelante dice, si su nombre no fue hallado inscrito en ese libro, aquel fue lanzado al lago de fuego. Todos estaremos en juicio, pero aquí nos habla específicamente de los malos, que no tendrán nada que decir, no tendrán nada de cómo defenderse. Permanecerán sentados simplemente recibiendo la condena. Quiero invitarlos a Filipenses 4:8 para terminar este estudio. Si lo tiene, déle lectura, por favor. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Mire lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipo.
Miren lo que el apóstol Pablo nos está diciendo esta mañana. Pero déjeme hacerle esta pregunta. ¿Qué haces para no tener tu mente contaminada? ¿Qué haces? Porque dijimos que todo el tiempo estamos pensando. ¿En qué pensamos? Esos pensamientos nos están contaminando. Esos pensamientos nos están llevando a tomar malas decisiones. Esos pensamientos nos están llevando a seguir consejos de malos. Esos pensamientos nos están llevando a caminar en camino de pecadores. ¿Qué estamos haciendo para no tener una mente contaminada? Orar. Amén. ¿Cuántos ven acá la televisión? Mi esposa. ¿Cuántos usamos el teléfono, las redes sociales, etcétera? No tiene. Bueno, gloria a Dios. Pero en realidad, ¿qué es lo que estamos recibiendo día a día? En la televisión, en el noticiero, en las novelas, en las películas, etcétera, etcétera. Yo estaba el otro día, me ganaron la voluntad de mis hijas, me senté a ver una película con ellas. Una caricatura para niños. ¿Quién conoce ese pero ese personaje que es como un robot que supuestamente vuela, no sé qué, Lightyear, algo así, no sé cómo le llaman. Y en esa caricatura había un matrimonio de lesbianas, podríamos decir. Y así lo presentan, con toda normalidad, todo está bien. Una caricatura. Eso es lo que nuestros niños están viendo. Eso es lo que están recibiendo, de eso es lo que se está llenando su mente. ¿Qué es lo que vemos y oímos todos los días? ¿Cómo nos estamos contaminando con lo que vemos y oímos? Es por eso que estamos hablando y haciendo el énfasis de meditar en la palabra de Dios. Que el resultado es bueno, que el resultado es beneficioso, que el resultado es maravilloso, porque dice que todo lo que hagamos entonces prosperará. Nos lo dice en Josué 1:8, nos lo dice en Deuteronomio varias veces, desde el capítulo 6, verso 1 al 9. Y todo lo que hagas prosperará. Y si tú haces esto, te irá bien. Y si tú haces esto, tendrás una vida prolongada y una buena vida. La meditación de la palabra es esencial para el creyente. ¿Cuántas veces usted ha oído esta pregunta? ¿En qué estás pensando? A veces nuestra mente está ida, está en otras cosas, está tal vez en lo que no debería de estar. Y a veces nos hacen esa pregunta, ¿en qué estás pensando? ¿En qué piensas? ¿En qué piensas cuando piensas? ¿En qué estás ocupando tu mente? Pablo nos da un consejo y hace énfasis en 6 cosas aquí. Dice, por lo demás, hermanos, por lo demás. En otras palabras, esto es lo que falta. Esto es el final, esto es lo que necesitamos. Por lo demás, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. 6 cosas. Por lo demás, puede traducirse por último, finalmente. Esto es lo que falta. Esto es lo necesario. Dice, todo lo que
que es verdadero. Todo lo que es verdadero en comparación con las cosas de este mundo que son ficticias y engañosas. Prometen una paz y felicidad que nunca se convierten en realidad. ¿Qué hay de verdadero? Pero sin cambio tenemos la palabra de Dios. ¿Qué es verdadero? ¿Qué es la verdad? Dice todo lo honesto. La honestidad constituye una cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse con sinceridad y respetando los valores de la justicia y la verdad. Todo lo honesto. Continúa diciendo lo justo. Todo lo justo. Se emplea para nombrar aquello que resulta conforme a la justicia. Lo justo, por lo tanto, es ecuánime, es equitativo, es imparcial y es razonable. Es otorgar a otros lo que les corresponde según sea el caso. Eso es lo justo. Y luego dice, todo lo puro. Puro describe lo que moralmente no está contaminado. Describe lo que se ha limpiado y se puede usar en la presencia de Dios. Todo lo puro. Y al final dice, todo lo amable. Amable, lo que sea digno de ser amado. Los cristianos piensan en cosas amables, tales como bondad, simpatía y paciencia, para reflejar el amor de Cristo. Eso es lo que debe haber en nuestro pensamiento. Lo que el apóstol Pablo nos dice, que en realidad dice, por todo lo demás, dice, al final esto es lo que es necesario. Todas estas 6 cosas: lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable. Todo lo que es de buen nombre. ¿Qué es de buen nombre? Es algo que es digno de ser escuchado. Es algo que es digno de ser escuchado por Dios. En el mundo hay toda clase de malas palabras. Palabras groseras, palabras falsas, palabras impuras que pronuncian las personas. Pero en los labios y las mentes de los cristianos solo debe de oírse las palabras que agradan a Dios. Solamente. Al final nos dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensar. En esto ocupa tu mente. En esto en realidad, si tú ocupas tu mente en esto, en realidad vas a estar bien con Dios. Porque son cosas que le agradan a Dios. Porque son cosas que nosotros en realidad podemos reflejar, siendo que somos la luz del mundo. Esto es lo que el apóstol Pablo nos dice y nos anima a que en realidad hagamos énfasis en pensar en estas cosas. Ahora, el día sigue teniendo 24 horas, hermanos. ¿En qué pensamos esas 24 horas? Hasta en los sueños estamos pensando. Así de que ese es el énfasis de que nosotros tenemos que hacer para en realidad buscar en la meditación de la palabra. Porque meditar en la Escritura nos mantiene concentrados con pensamientos puros. Meditar en la Escritura nos ayuda a verificar si hay virtud y alabanza en lo que pensamos. Meditar en la palabra, en la Escritura, nos guía a lo que bíblicamente es mejor para nosotros. ¿Y qué es lo mejor para nosotros? ¿Qué es lo mejor para tu vida? En realidad
realidad tenemos que hacer el énfasis, hermanos, en meditar en la palabra de Dios. No tan solo leerla. Sí, muchos leemos la palabra. Sí, muchos la estudiamos de repente. Tenemos que estudiar algo. Pero meditar en la palabra quiere decir que en realidad estamos haciendo un énfasis. Profundamente, concentrados, con todos nuestros sentidos, sin distracciones, para en realidad buscar agradar a Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a concluir esto. La mente es algo maravilloso de la creación de Dios. La usamos para comunicarnos con Dios y con los seres humanos. El cerebro almacena información. La mente emerge del cerebro como consecuencia de funcionamiento de este. La mente es responsable de crear pensamientos, ideas, raciocinio, comprensión, memoria, emociones y la imaginación. La mente controla nuestras vidas. Dígame que no, hermano y hermana. Usted cuando va a hacer algo, primero lo piensa. Todo comienza aquí, en la mente del ser humano. La mente controla nuestras vidas. Lo que almacenamos en la mente influye en cómo actuamos, en cómo vivimos y en cómo nos relacionamos con Dios. Ahí se desarrolla el estilo de vida de una persona. Es importante tener la mente de Cristo para andar en los caminos de Dios. Así de que, hermanos, yo los animo a que simplemente estemos meditando en la palabra de Dios, porque aparte es una gran bendición. La misma palabra nos lo dice, pero sabemos que es necesario que se esfuerce y sea valiente. Que Dios me los bendiga.